Descubierto lo inesperado, un relato extraordinario que transformará tu vida hoy mismo. Araceli observó por la ventana de su pequeño apartamento en Madrid. El temido baile de las facturas apiladas sobre la mesa de la cocina la hacía sentir que el aire se le escapaba. Cada mañana se despertaba con la misma ambición, ofrecerle a su hijo Daniel un futuro brillante, un mundo lleno de posibilidades. Pero en el fondo, un nudo de miedo crecía. La vida de madre soltera no era fácil, y la presión la aplastaba como si cada peso fuera una roca en sus espaldas. Aquella jornada comenzaba con una noticia devastadora. Su contrato como asistente administrativa había sido cancelado. La sensación de vacío era insoportable, y lo que era un día más en la lucha diaria ahora se convertía en una pesadilla en su mente. 1000 pensamientos chocaban entre sí. ¿Cómo explicaría a Daniel que su sueño de ser científico podría desvanecerse por falta de dinero? La angustia se transformó en una bola de ansiedad en su estómago. Sabía que debía buscar una solución, pero era difícil pensar en algo más allá del ruido ensordecedor de los problemas económicos que la acosaban. Con cada charla con las cuentas, la determinación que había cultivado con tanto esfuerzo se desvanecía. Sus manos temblaban al enviar su currículum a tantas puertas que antes habían estado abiertas. Cuando, tras días de lucha, encontró trabajo en una pequeña tienda de barrio, la esperanza brilló tímidamente. Sin embargo, las largas horas y el sueldo magro solo la arrastraban más a la desesperación. Ahí, entre estantes polvorientos y clientelas escurridizas, conoció a don Ramón, un anciano exprofesor que parecía llevar consigo el peso de múltiples vidas. Con un guiño, él le habló de la física, de la belleza del universo, y Araceli sintió una chispa de curiosidad iluminando su ser. Pero, ¿realmente podía ella llevar una vida distinta, una que incluyera investigación científica? La idea se sentía lejana, casi como un sueño en el que solo ella era la espectadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentó cuando don Ramón sugirió participar en un concurso que prometía financiar innovaciones impactantes. Esa idea le suscitó tanto miedo como esperanza. Podía cambiar su vida, la de Daniel. ¿Pero acaso ella estaba lista? Las voces críticas de su mente comenzaron a gritar: «Nunca serás suficiente, mira dónde has llegado». La presión se intensificaba con cada día que pasaba, y la sombra de un antiguo rival de don Ramón se acercaba, provocando en Araceli una ansiedad que casi podía palparse. Era como enfrentar un enemigo que la desnudaba, expuso sus debilidades. Más que nunca, dudaba de su propio valor y de la posibilidad de triunfar en un mundo que parecía frenarla a cada paso. Esa noche, cuando se miró al espejo, el reflejo de la mujer que veía la llenó de angustia. Las lágrimas amenazaban con brotar, su mente no podía escapar de las memorias de su pasado, de la lucha de su familia en Colombia, de sueños apilados bajo el peso del deber. Pero, en esa vorágine, una pequeña luz se encendió. El eco de historias de valentía y resistencia resurgió de su memoria, recordándole que incluso en el dolor, había fortaleza. Allí, en la soledad de su habitación, un grito interno resonó contra la desesperación. La decisión temía asomarse, pero el futuro de Daniel empezaba a ocupar todos sus pensamientos. ¿Vale la pena luchar una vez más? Cada latido se llenó de una pregunta: ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar por su hijo? La noche avanzó lentamente y Araceli se sumergió en sus pensamientos. Se dio cuenta de que su vida no podía seguir así, atrapada entre la rutina y el temor. La chispa de curiosidad que había sentido al escuchar a don Ramón comenzó a transformarse en una llama tenue pero firme. Era hora de replantear sus límites, y aceptó que la oportunidad de participar en el concurso que él había mencionado podría ser el impulso que necesitaba. Con la luz del nuevo día, tomó una decisión, aunque aún temblorosa. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir todas las ideas que había acumulado en su mente.
Se sentó en su mesa de cocina, rodeada de facturas, y dejó que su pluma se deslizara por el papel, esbozando un proyecto que envolvía la pasión de ayudar a otros a aprender sobre ciencia a través de la diversión y la creatividad. Quería crear un kit educativo que ayudara a los niños a explorar el mundo de la ciencia de manera accesible y atractiva. Cada palabra escrita fue un acorde en una melodía de esperanza. Esto no solo podría ayudar a sus vecinos en el barrio, sino que también se alinearía con su sueño de que Daniel tuviera un futuro mejor. Sin embargo, a medida que sus ideas se concretaban, la sombra de la duda regresó. ¿Era realmente capaz de llevar esto a cabo? La pregunta la asediaba mientras se preparaba para enfrentarse al primero de muchos obstáculos. La falta de recursos. En sus momentos de reflexión, comenzó a investigar sobre financiamiento, charlando con algunos de los clientes de la tienda y buscando consejos en línea. Se dio cuenta de que había comunidades de personas como ella, luchando por hacer realidad sus sueños a pesar de las dificultades. Con cada conversación, su determinación se intensificaba. Don Ramón, al notar su interés renovado, se ofreció a ayudarla. Era un mentor inesperado que la empujaba a abrirse a nuevas perspectivas. Juntos, comenzaron a trabajar en un prototipo del kit, utilizando materiales que podían conseguir localmente. Araceli se sorprendió al descubrir cómo su creatividad empezaba a fluir. Cada sesión de trabajo se sentía como un pequeño logro, un paso más hacia el futuro que deseaba construir. Sin embargo, cada avance estaba acompañado de un eco de inseguridad. La aparición del rival de Don Ramón, un hombre apuesto y arrogante que había estado en la cima de los círculos académicos, la mantenía en un estado de alerta constante. A menudo lo encontraba presente en los momentos de entusiasmo, como una sombra que desafiaba su ambición. La confrontación se palpaba en el aire, un desafío al que pronto tendría que darle respuesta una noche. Mientras revisaban los detalles finales antes de la presentación del concurso, Araceli sintió que el nudo en su estómago se apretaba. La fecha se acercaba rápidamente y su autoevaluación se intensificaba. Sintió que la presión la superaba y en un momento de debilidad, cuestionó si realmente tenía lo que necesitaba para mostrar al mundo su trabajo. Fue entonces cuando comprendió que no solo estaba luchando por su proyecto, sino por el futuro de Daniel y, por ende, por su propia identidad. Mirándose al espejo nuevamente, le prometió a la mujer que veía reflejada que no permitiría que el miedo definiera su historia. Con el tiempo contado, una sensación de urgencia invadió su corazón. Pasaría las próximas horas perfeccionando su presentación, despojándose de cualquier duda que pudiera quedar. El día del concurso sería el momento decisivo que llevaría su vida a un camino inesperado, un paso crucial para luchar no solo por sus sueños, sino también por los de su hijo. Pero el temor a la derrota seguía presente, y el rostro de su rival se proyectaba en su mente con cada inhalación profunda. Cuando el momento llegó y se enfrentó al auditorio, una voz resonó en su interior. ¿Realmente estaba lista para afrontar este desafío? La tensión envolvía sus pensamientos en un abrumador abrazo, y en su mente se cernía una pregunta decisiva que podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo y, finalmente, a descubrir quién era realmente? El auditorio respiraba una atmósfera de expectativa palpable. Araceli, con el corazón latiendo en un compás frenético, observó a la audiencia. Había tantas miradas fijas en ella, y cada una de esas miradas parecía pesarse sobre sus hombros. Tenía que recordar por qué estaba allí, por ella, por su hijo, por todas las aspiraciones que había transformado en realidad en las últimas semanas. Al inicio, su nerviosismo se manifestaba en una leve temblorosa de sus manos, pero al tomarse un instante para respirar, recordó todas las horas dedicadas, cada material recolectado, cada risa compartida con Don Ramón en medio de su labor. Como un reflejo, su mente se aclaró y un propósito nítido la invadió. El miedo podía ser opresivo, pero su deseo de crecer y brillar era más fuerte. Se acomodó frente al micrófono, sintiendo la solidez del pedestal que la sostenía. Alzar la voz nunca había sido un problema antes, pero esta vez era diferente. Con cada palabra, quería expresar no solo su proyecto, sino también su esencia. Sin embargo, mientras comenzaba a exponer lo que había diseñado, su rival apareció en su mente con una sonrisa burlona, haciendo eco de sus inseguridades. Desvió la mirada para no perder el hilo de su idea.
La presentación del kit educativo se transformó en un viaje donde la ciencia se desbordaba de color, en experiencias sensoriales que prometían abrir un mundo lleno de posibilidades para los niños. Describió cómo cada experimento era no solo un juego, sino una oportunidad para aprender que podría cambiar el rumbo de un pequeño frente a las adversidades que la vida tenía preparadas. La voz de Araceli resonó con una determinación renovada, una fuerza que había ido acumulando al empoderarse de su historia. Se dio cuenta de que cada persona en la sala tenía sus propios miedos y luchas, y que ella, al ser vulnerable, podía conectar con ellos de una forma significativa. Pero al mismo tiempo, un hilo de preocupación se deslizó por su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría convencer a un jurado compuesto por académicos y expertos? La incertidumbre la asaltó nuevamente, y sintió que dicha vulnerabilidad se podría volver en su contra. En un acto impulsivo, decidió desafiarse a sí misma, miró a su rival, que permanecía en la esquina del auditorio con su postura despectiva. En vez de desalentarse, lo vio como un estímulo. No puedo dejar que este hombre, que representa la vieja forma de pensar, me detenga, pensó con firmeza. Al finalizar su presentación, Araceli sintió una oleada de alivio acompañado de un súbito vacío. Había dejado su alma en la exposición, pero había más en juego que su desempeño. Mientras el jurado deliberaba, reflexionó sobre sus aprendizajes en ese tiempo. Había descubierto habilidades que no sabía que poseía, enseñanzas que trascienden los conocimientos técnicos. El momento de la verdad se acercaba. Las palpitaciones en su pecho eran ahora un motor que empujaba su esperanza hacia adelante. Resultados de un concurso, mientras sus pensamientos se convertían en frenesí. Había llegado un cambio inesperado en su vida, una nueva identidad que había comenzado a construirse, y no podría dar marcha atrás. Con la incredulidad a flor de piel, sintió la necesidad de confrontar todas sus inseguridades. Entonces, la voz del presentador resonó en el auditorio. El suspense la llevó a un abismo de anticipación, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que debía estar lista para lo que venga, sin importar el resultado. La transformación era inminente, y sin importar el veredicto, la vida le sonreía desde un nuevo horizonte. El auditorio se silencia, y de entre las sombras, surge una pregunta definitiva. ¿Acaso realmente estaba preparada para aceptar aquello que podría cambiar su vida por completo? Un nuevo desafío la aguardaba justo después de los resultados, uno que exploraría la esencia misma de quién era, y el viaje no había hecho más que comenzar. El eco de sus pensamientos alternaba entre la expectativa y la ansiedad, mientras Araceli esperaba en el pasillo a que el jurado didáctico diera a conocer los resultados. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se sentía distante, como si ella permaneciera en un mundo separado, ajeno a la vibrante atmósfera de un concurso. Esa sensación de desconexión era la manifestación de su transformación interna, un proceso que comenzaba a sentirse más natural. Había decidido abrazar sus habilidades, y aunque el miedo acechaba, el coraje que había cultivado sobresalía por encima de todo. Las valoraciones del jurado no solo definirían su futuro inmediato, sino que su impacto podría ser aún más profundo. ¿Podría realmente ser la gestora de un cambio en la educación? Esta pregunta la inquietaba, y vio el horizonte como un desafío que debía asumir, independientemente del resultado. La mente de Araceli se llenó de visiones de su proyecto. Había ido más allá de desarrollar un kit educativo. Había diseñado una metodología que hablaba de empatía y resiliencia. Comenzó a recordar las conversaciones con don Ramón, donde no solo discutían sobre materiales y temáticas, sino sobre la importancia de conectar con el corazón de los niños. Aquello había sido su descubrimiento auténtico, su objetivo era profundo, no superficial. Se dio cuenta de que su visión era más poderosa de lo que había imaginado. Al volver a la realidad, su mirada se encontró con la del jurado que se acercaba. Un movimiento de manos le indicó que se preparara, y el latido de su corazón se intensificó. La presentación había sido solo un primer paso, un baluarte de lo que estaba por venir. Con la postura erguida, se acercó, fijando su atención en el juez principal, un académico conocido por su rigor. Los resultados nos han mostrado algo más que cifras o estadísticas, Araceli, empezó él, su tono austero contrastando con la esencia de su proyecto. Lo que hemos visto es una entrega total.
Has llevado la educación hacia un espacio donde lo lúdico se convierte en aprendizaje profundo. Sin embargo, aquí está la encrucijada: ¿cómo expandir esto más allá de lo que hemos presenciado? La pregunta la atravesó como una flecha punzante. Había pensado en el impacto, pero la presión de concretar su visión a gran escala era aterradora. Pudo escuchar el murmullo de sus inseguridades invadiendo su mente. ¿Y si no puedes? El desafío lo sentía latente, pero en lugar de ceder, se sintió invadir por un ímpetu renovado. Me gustaría proponer un plan de implementación, respondió, repentinamente segura de que no estaba allí solo para recibir un premio, estaba para presentar una solución. En ese instante, la sala pareció cerrarse en su alrededor a excepción del jurado. Con cada palabra, sus ideas fluían con autenticidad, entrelazando su historia con la de cada niño que se beneficiaría de sus enseñanzas. Empezó a hablar sobre asociaciones, sobre diálogos con educadores, sobre la importancia de forjar caminos hacia un futuro inclusivo, y al hacerlo, cada palabra resonó como una declaración de su compromiso. Cuando terminó, se sintió más enérgica que nunca. Sin importar lo que el jurado decidiera, Araceli había tomado el control de su narrativa. Había dejado de lado sus temores y estaba lista para dar un paso más allá de su zona de confort. Sin embargo, la audacia de su propuesta despertó un nuevo tipo de competencia. Notó cómo su rival, ahora desafiante, esclavizaba sus propias inseguridades y las proyectaba hacia ella. Esto no ha terminado aún, pensó mientras su mirada se cruzaba con la de él, desafiándolo a opacar su determinación. El jurado se retiró para discutir la viabilidad de su propuesta y ella se encontró ante un reflejo de su autenticidad. Aunque los ojos de muchos estaban sobre ella, la única mirada que realmente importaba era la suya. Lucharía por cada niño, por cada sueño que aún necesitaba ser despertado. El camino a seguir se oscurecía, pero la inclinación de su espíritu iluminaba la ruta entre la adversidad. ¿Estaba destinada a aprovechar su voz antes de que su mente pudiera nadar en las incertidumbres? Una inquietud la sujetó. ¿Acaso estaría lista para enfrentar la adversidad de aquellos que la veían como una amenaza para su legado? En ese momento se dio cuenta de que, más allá del resultado, debía prepararse para una batalla que no esperaba, el verdadero reto que pudiera allanar su camino. Aquel compromiso con su visión solo había comenzado. Araceli se encontró en un limbo emocional, donde el temor y la esperanza bailaban la misma melodía. La sala resonaba con el eco de las conversaciones que mantenían los miembros del jurado, pero para ella su mundo se había detenido. Cada segundo que pasaba el resplandor de su determinación se enfrentaba a un oscuro abismo de dudas. Se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que vendría, tanto el reconocimiento como la crítica. De repente, el jurado regresó. Araceli notó cómo la brisa de incertidumbre se intensificaba en su interior. La primera frase que pronunció el principal jurado marcó el tono de su desarrollo tanto profesional como emocional. Tu propuesta es intrigante, Araceli, comenzó. Sin embargo, a nosotros nos preocupa tu capacidad para gestionar la expansión de tu programa. ¿Cómo piensas construir un equipo que comparta tu visión y cómo piensas enfrentar las críticas que podrían surgir? Su corazón palpitaba y en un instante percibió que ese era su momento para mostrar su verdadero ser, no solo ante el jurado, sino ante ella misma. Tuvo claro que debía rechazar la tentación de la defensividad. Entendió que el miedo a las críticas solo podría servir para frenarla. Con voz firme, dijo, estoy completamente dispuesta a construir un equipo diverso y comprometido. La colaboración es fundamental para el éxito de un proyecto educativo. Y estoy buscando formar a profesionales que no solo se enfoquen en resultados, sino que realmente quieran transformar vidas. Las palabras que pronunció no eran meras declaraciones, eran un reflejo de la profundidad de su compromiso. Se había educado sobre el trabajo en equipo, aprendiendo de líderes en el área cuando se topó con obstáculos. Desde ese momento, su crecimiento personal se materializaba en su exposición. Sin embargo, una parte de ella temía que su mundo se desmoronara si fallaba en conseguir el apoyo adecuado. Fue entonces cuando recordó lo que don Ramón le había contado sobre los fracasos. Cada tropiezo enseña, Araceli. Es en la caída donde realmente encontramos nuestro carácter. Con ese pensamiento, su valentía se redobló. Comenzó a explorar cómo podría atraer a personas que se sintieran tan apasionadas como ella acerca de la educación.
Hay una necesidad impar en la educación, continuó, y es mi misión garantizar que cada niño reciba no solo conocimientos, sino también la capacidad de confiar en sí mismo. La sala se tornó en silencio. Ella podía sentir la intensidad de la atención del jurado. Lo que antes había sentido como un simple concurso, ahora era una plataforma de afirmación y compromiso radical con su causa. Por primera vez en años, dejó de lado el sentido de inseguridad que solía acompañarla en cada paso, y comenzó a visualizar un mundo donde su metodología no solo se implementara, sino que se convirtiera en un estándar de enseñanza. El jurado parecía estar absorbido por sus palabras, creando un espacio donde antes solo había cuestionamiento. Pero Araceli, sabiendo que el éxito no estaba garantizado, necesitaba prepararse para lo que vendría. Con cada respuesta y cada mirada, su mente daba forma a un plan que incluiría no solo la educación, sino todo lo que había dejado de lado en su proceso de crecimiento. No puedo ser la única que crea en este cambio. Debo compartirlo y debo hacerlo de la manera más impactante posible, reflexionó. La tensión del jurado se palpaba en el aire. Las preguntas venían a borbotones, y cada respuesta se convertía en una pieza de un rompecabezas que aún no estaba completo. Araceli respiró hondo, consciente de que el desafío que había tomado era solo una faceta de lo que aún estaba por venir. Mientras el jurado continuaba con su evaluación, una figura emergió, un antiguo rival que había deseado eclipsarla, ahora también presente en la sala. Era evidente que el próximo encuentro ofrecía el peligro de un nuevo conflicto, no solo profesional, sino personal. Araceli lo sintió, estaba mucho más grande que lo que había imaginado al principio. Este nuevo personaje desataría una pelea que iba más allá de la competencia. El verdadero reto de su crecimiento empezaba a florecer, mientras la mirada de su adversario ardía de desdén. Estás lista para dar otro paso hacia el desafío más importante de tu vida, pero ¿realmente puedes mantener el rumbo con la presión que se avecina? La pregunta se instalaba con amargura en su ser. Con el corazón en la mano y su determinación firme, Araceli decidió que empezaría a planear cada movimiento meticulosamente. Por primera vez una chispa de estrategia brillaba en su interior. La batalla todavía no había comenzado, pero sabiendo que la lucha era inevitable, la única elección que tenía era arrojarse a este nuevo enfrentamiento. La historia estaba lejos de terminar, y mientras la presión aumentaba, comprendió que lo inesperado estaba a punto de comenzar. La rivalidad se palpaba en el aire, como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Araceli sintió un escalofrío cruzar su espalda al reconocer a su adversario, quien había sido una sombra constante en su carrera. La historia de sus encuentros pasados resonó en su memoria, y cada victoria o derrota compartida se convertía en un peso que ahora llevaba con ella. Sabía que este enfrentamiento no era solo profesional, sino una prueba de su crecimiento personal. Mientras la conversación continuaba en la sala, Araceli se concentró en sus propios pensamientos. Había aprendido del pasado, en cada disputa, había permitido que el miedo y la inseguridad dominaran. Era momento de revertir esa narrativa. No voy a permitir que me subestimen o que me hagan dudar de mi visión, se dijo a sí misma. La determinación afloraba en su interior, transformándose en un combustible que la empujaba hacia adelante. Con el jurado aún evaluando su propuesta, Araceli dedicó unos instantes a planear su próximo movimiento. Cada respuesta que daba le acercaba a un objetivo mayor, y cada pregunta del jurado era una oportunidad para demostrar que estaba lista. Este es mi momento, pensaba mientras mantenía el contacto visual con sus oyentes. Sin embargo, a lo lejos, las miradas despectivas de su rival la hacían vacilar. Eran como dagas, intentando penetrar su coraje. Ese constante ataque psicológico la hacía sentir vulnerable, obligándola a cuestionar su estrategia. Pero si quería construir un equipo, debía aprender a gestionar las críticas y no permitir que afectaran su desarrollo. Durante años, había evitado las confrontaciones, permitiendo que otros la definieran. Pensó, debía ser el momento de tomar el control de su narrativa. Durante la presentación, Araceli comenzó a perfilar la imagen del equipo que deseaba construir. Se centró en los valores que definirían su trabajo: colaboración, empatía y pasión. Habló de la importancia de abrazar las críticas constructivas como oportunidades para crecer, asegurándose de que el jurado entendiera que no solo buscaba un grupo de trabajo,
sino una familia profesional que luchara unida por un propósito. En medio de la presentación, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su plan, estaba rearmando su historia personal en cada palabra. Se visualizaba rodeada de un equipo que admiraba su visión y que lo impulsaba hacia adelante. Las conversaciones previas con don Ramón le habían enseñado sobre la resiliencia, y ahora le servían de inspiración. Los tiempos difíciles son donde se forja el verdadero carácter, pensó con firmeza. A medida que avanzaba la sesión de preguntas, su adversario planteó un interrogante desafiante. ¿Cómo asumirás las críticas que seguramente surgirán sobre tu enfoque? ¿No sería mejor una estrategia más conservadora? Araceli sintió cómo la tensión se disparaba. Esa pregunta era un recordatorio de las inseguridades que la habían atormentado años atrás. Pero en lugar de retroceder, encontró poder en su respuesta. Las críticas son reflejo de pasiones variadas, y si quiero transformar la educación, debo estar dispuesta a enfrentarlas. La innovación viene acompañada de resistencia, y estoy lista para trabajar en ello, contestó, con un brillo renovado en sus ojos. Había hablado con convicción, con cada sílaba resonando en el aire como un mantra de autoafirmación. Poco a poco, la sala empezó a transformarse. Las miradas antes hostiles comenzaron a mostrar interés. Sentía que había dejado de lado al temor, y enfrentaba su camino con aplomo. Sin embargo, sabía instintivamente que esto solo era el comienzo. El reconocimiento no era tan sencillo como alcanzar el objetivo del jurado, como navegar por los conflictos interpersonales y superar su rival no iba a ser un desafío fácil. A medida que la presentación llegaba a su fin, Araceli sintió una mezcla de emoción y alerta. La incertidumbre aún flotaba, y una conciencia palpable acerca de que el verdadero juicio aún estaba por llegar. El jurado deliberaría, su adversario acechaba, y había un mundo lleno de posibilidades y peligros que explorar. Este es solo el primer capítulo, pensó, y en esa revelación, una nueva pregunta surgió en su mente. Si triunfo aquí, ¿estaré verdaderamente lista para enfrentar lo que viene después? Araceli sabía que debía prepararse, el próximo encuentro sería crucial y con eso, una parte de su historia estaba a punto de reescribirse. Araceli salió de la sala de presentación con el corazón latiendo con fuerza, el eco de las palabras del jurado resonando en su mente. Las dudas aún estaban ahí, acechantes como sombras tras ella, pero se sentía diferente. Había plantado una semilla de decisión en su interior, una certeza de que no volvería a ser la misma. La victoria, si llegaba, significaría mucho más que un simple reconocimiento externo, significaría un nuevo comienzo en su vida, una oportunidad de crecer. A medida que caminaba hacia su oficina, repasaba los momentos clave de la presentación. La forma en que había transformado la inseguridad en confianza, como había esbozado su visión, no solo para su equipo, sino para sí misma. Mientras tanto, su mente se llenaba de estrategias para prepararse para la inminente confrontación con su rival. Araceli no podía ignorar que ella sería la clave en los desafíos por venir. No quiero ser solo la que reacciona, pensó, quiero ser la arquitecta de mi destino. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Araceli se sumergió en la investigación de las mejores prácticas para liderar equipos, explorando nuevos enfoques sobre cómo combinar sus aspiraciones con las críticas constructivas que sabía que vendrían. Pasaba horas leyendo y tomando notas. Querida por algunos, objetada por otros, era consciente de que el liderazgo significaba exponerse a los juicios de los que no siempre estarían de acuerdo. Aprovechó su tiempo para practicar en voz alta sus futuras interacciones, visualizando cada posible escenario. La idea de la confrontación directa con su adversario la incomodaba, pero también le brindaba un sentido renovado de propósito. Imaginaba cada palabra que diría, cada argumento que articularía, sin dejarse intimidar por el pasado. Una tarde, mientras repasaba una presentación, recibió un mensaje de don Ramón. Es importante que no olvides la esencia de lo que deseas lograr. Recuerda que cada gran líder ha enfrentado la oposición. Lo que defines ahora marcará tu futuro, le decía. Sus palabras reverberaron en ella, recordándole que este momento era más que un simple encuentro, era una oportunidad para redefinir su carácter con su visión más clara que nunca. Araceli comenzó a organizar un grupo de discusión con personas que admiraba y respetaba.
Aunque eran voces diversas, todos compartían la pasión por un objetivo común. Al inicio, había miedo entre ellos, la inseguridad de exponer ideas innovadoras. Sin embargo, a medida que las conversaciones se desarrollaban, sus miedos se transformaron en una poderosa sinergia. La colaboración no solo fortalecía su grupo, sino que también la llenaba de confianza. Pero entre las reuniones y la preparación, Araceli no podía evitar que su mente volviera a su rival. ¿Cuál era el verdadero origen de su animosidad? Observaba los correos que intercambiaban, las miradas desafiantes y la constante comparación que surgía entre ellas en los espacios de trabajo. Araceli se dio cuenta de que no podía dejar que el resentimiento la atrapara. Decidió que debía intentar comprender las motivaciones de su adversario. ¿Quizás hay algo que puedo aprender de ella?, se preguntó. Esa revelación la llevó a un cambio inesperado de estrategia. En lugar de enfrentarse de manera hostil, consideraría establecer un diálogo. Si puedo entender lo que realmente valora, quizás podré convertir esta rivalidad en una oportunidad de colaboración, reflexionó una mañana, mientras se preparaba para la próxima ronda de presentaciones. Decidió que estaba preparada para dar un paso audaz. Quizás contactaría a su rival para proponer una reunión. Si puedo poner las cartas sobre la mesa y hablar abiertamente, quizá podamos encontrar un terreno común, pensó, aunque un nudo en su estómago le recordaba el desafío que enfrentaba. La idea de perseguir este diálogo la confrontaba con miedos antiguos, pero en el fondo sentía que el crecimiento personal no venía solo de vencer a los demás, sino de elevarse junto a ellos. Sin embargo, ¿podría realmente quitarse la coraza del enfrentamiento y abrirse a la vulnerabilidad? Esa incertidumbre permanecía, y en su mente giraba una pregunta inquietante. Si me enfrento a ella con la mano extendida, ¿estaré preparando el terreno para una batalla o comenzando un nuevo capítulo? El momento se acercaba rápidamente y ella sabía que debía actuar. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable, debían confrontarse pronto. Araceli tomó aire y decidió que estaba lista para lo inesperado. Araceli respiraba profundamente, 1, 2, 3 la cuenta le ayudaba a ordenar sus pensamientos dispersos. El día había llegado y con él la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su vida profesional. Sabía que la conversación con su rival podría cambiarlo todo. No era solo un encuentro, era un momento crucial en su evolución como líder. Mientras se dirigía a la cafetería donde habían acordado encontrarse, su mente se agitaba entre fuerzas opuestas. La memoria de sus logros recientes la empujaba hacia adelante, pero la sombra de la rivalidad intentaba consumirla. Miradas deslizadas a través de la sala, comentarios sarcásticos en las reuniones. Cada uno de esos momentos alimentaba su determinación. Tenía que demostrar que podía manejar la situación con madurez. Al entrar al café, la vio sentada, con una actitud casi imperturbable. Su competidora, Laura, siempre había sido el epítome del control. Por un momento, Araceli sintió el impulso de retirar la mano que había decidido extender. ¿Qué pasaría si no me acepta? ¿Y si todo se convierte en un campo de batalla?, pensó. Sin embargo, el eco de don Ramón resonaba en su mente. En ese instante, la decisión se asemejaba a un acto de valentía. En lugar de temer la confrontación, podría abrazar la oportunidad. Se acercó con pasos firmes. Los nervios se asentaban en su estómago como mariposas a punto de volar. Al llegar a la mesa, se sintió impulsada a empezar sin preámbulos. Laura, gracias por venir. Quiero que podamos hablar honestamente sobre nuestras diferencias. Creo que hay mucho que podemos aprender la una de la otra, expresó, su voz firme y clara. Aunque un ligero temblor traicionaba su propósito, los ojos de Laura se entrecerraron, mientras evaluaba a Araceli. Un silencio pesado se extendió entre ellas, y Araceli se preguntó si había sido una idea descabellada. Sin embargo, al instante, notó un destello de interés en el rostro de su rival. Esto es diferente, pensó, sorprendida por su propia capacidad para provocar una reacción inesperada. Laura finalmente habló. No esperaba que vinieras aquí con un planteamiento tan conciliador. Te voy a ser sincera, Araceli. Desde que llegaste, nunca he entendido cómo triunfaste tan rápidamente. Me ha costado aceptar que, quizás, hay algo que debes tener que yo no, dijo,
Sus palabras salpicadas de un tono vulnerabilidad. La respuesta tomó por sorpresa a Araceli, que durante tanto tiempo había visto a Laura como el antagonista. La situación cambió, ya no se trataba de una batalla por el poder, sino de una revelación de inseguridades. Araceli se sintió impulsada a compartir, a abrir la puerta a sus propios temores. Yo tampoco he tenido siempre claro mi camino. Cada logro trae consigo una nueva dosis de incertidumbre, incluso miedo. Lo que te he visto hacer en tu trabajo me ha obligado a replantearme a mí misma. Quizás podamos apoyarnos en lugar de competir. Las palabras fluyeron simultáneamente entre una complejidad de emociones. En ese espacio, el resentimiento comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una curiosidad sincera. Cada pregunta que hacían la una a la otra representaba un pequeño destello de luz. ¿Quizás esto fue lo que me estaba perdiendo?, se preguntó Araceli, al ver a Laura un poco más humano y ella misma un poco más libre. El diálogo las llevó por un camino inesperado, donde no solo se trataba de competencias, sino de aspiraciones personales profundas. Mientras exploraban sus enfoques, Araceli comenzó a notar que descubrían un lado de sí mismas que hasta ahora había permanecido oculto. Esa conexión se sentía extraña, pero necesaria. Anda, apuesta a lo grande, se recordó a sí misma. Sin embargo, una pregunta inquietante permanecía en su mente. Si esto se transforma en una colaboración, ¿estaré lista para dejar de lado mi propio deseo de destacar individualmente? El riesgo de abrirse la llenaba de ansiedad, pero en esa esquina de autoconocimiento, Araceli sabía que el camino hacia la auténtica grandeza siempre implicaría vulnerabilidad. Ciertamente, el encuentro había sido un punto de inflexión, pero también había planteado una nueva incertidumbre. Casi podía sentir que el panorama de su vida estaba por cambiar, y preguntarse si podría seguir adelante sin volver a los viejos hábitos de competencia. La miraba como un objetivo inalcanzable. Mientras la conversación fluía, Araceli se sentía cada vez más emocionada, enfrentando la idea de colaboración, aunque una parte de ella aún dudaba. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su carrera y crear un ambiente donde ambas pudieran crecer juntas? La disposición a explorar lo desconocido se encendía en su corazón y la instaba a avanzar. Finalmente, mientras su conversación alcanzaba nuevas profundidades y posibilidades, Araceli supo que debía tomar las riendas de su futuro. Sin embargo, las dudas seguían brotando. ¿Estaría preparada para abrazar este nuevo camino y dejar atrás los viejos rencores? ¿O se aferraría a las sombras del pasado que tanto tiempo la habían acompañado? La respuesta seguía siendo incierta, y la decisión frente a ella un desafío monumental. La tensión del momento era palpable, y en su interior comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Araceli sintió que el calor del café alrededor se convertía en un eco distante mientras continuaba su conversación con Laura. Las palabras parecían fluir de manera natural, pero su mente se debatía en un torbellino de emociones. Lo que estoy experimentando en este momento es algo nuevo, se dijo, al darse cuenta de que no solo se trataba de superar una rivalidad, sino de explorar lo que realmente deseaba alcanzar en su carrera. En un momento de pausa, el rostro de Laura se iluminó con una sonrisa que desarmó cualquier defensa que Araceli hubiera levantado instintivamente. Siempre pensé que el éxito era un juego de cifras, de ser el mejor en cada aspecto. Pero tú, Araceli, has cambiado mi perspectiva, confió Laura. Y esas palabras crecieron en Araceli como una chispa encendida en una oscuridad inexplorada. Con cada nuevo diálogo, la rivalidad parecía desvanecerse, dejando espacio a una posible asociación. Araceli comprendía que su valor no residía únicamente en competir, sino en contribuir. Había comenzado a vislumbrar su potencial desde una nueva óptica. Quizás mi propósito no es solo destacar, sino empoderar a otros al hacerlo, reflexionó, sintiendo que una parte de su identidad comenzaba a afianzarse con esta idea. Decidida a capitalizar este nuevo horizonte, Araceli compartió su reciente proyecto que había dejado de lado por miedo al rechazo. He implementado algunas ideas que pueden ser interesantes, pero no estoy segura de cómo desarrollarlas. ¿Podrías ayudarme? Su voz se tembló, pero la invitación a colaborar se sintió liberadora. Detrás de la inseguridad, había una luz de esperanza. Laura, sorprendida por la propuesta, asentía lentamente, su expresión cambiando de casual a reflexiva. Nunca imaginé que quisieras buscar mi apoyo.
Algo de mí siempre se sintió amenazada por ti. Sin embargo, si esto significa que podemos crear algo significativo juntas, estoy dispuesta a intentarlo, respondió, sus palabras cargadas de un nuevo propósito. El diálogo se transformó, dejando de lado la desconfianza inicial. Mientras detallaban sus ideas, Araceli no solo escuchaba, sino que comenzaba a evaluar críticamente su propia forma de trabajar y a cuestionar la forma en que había sido. ¿No era esto lo que realmente deseaba? ¿Alcanzar un lugar donde las ideas se construyen sobre la colaboración? La incomodidad inicial se convirtió en entusiasmo. Sin embargo, la pregunta que surgía en su mente persistía: si esto realmente florece, ¿estaré dispuesta a moverme de la sombra de la competencia hacia la colaboración? Con cada respuesta de Laura, esta duda se profundizaba, convirtiéndose en un dilema que no se disipaba tan fácilmente. Mientras la tarde avanzaba y la conversación se tornaba más fluida, Araceli sintió la necesidad de establecer límites claros, de definir el tipo de colaboración que anhelaba. Tal vez las estructuras rígidas que establecí son lo que me impiden avanzar, pensó. Comunicar esas expectativas a Laura podría ser un desafío. La autoconfianza todavía estaba en pañales, pero ese viaje hacia la vulnerabilidad había comenzado a consolidarse, impulsándola a dar un paso adelante. Con cada intercambio, Araceli comenzó a permitir que su antiguamente temida rival se convirtiera en una aliada. ¿Puede haber algo realmente transformador en confiar en los demás?, se preguntó. La posibilidad de una nueva dinámica profesional emergía lentamente, y con ello el potencial para una evolución personal hacia un liderazgo más inclusivo. Cuando la reunión llegó a su fin, ambas se despidieron con una sensación de renovado propósito. Araceli se alejó del café con una mezcla de inquietante emoción y ligera ansiedad. Había dado un paso hacia lo desconocido, y la adrenalina inundaba su ser. Pero en el fondo, sabía que la transformación requeriría mucho más que un solo encuentro. En el camino hacia su hogar, una voz interna resonaba: «Esto apenas comienza, Araceli. El verdadero reto está por venir». A medida que la realidad de su nueva colaboración se asentaba en su mente, no podía evitar la tormenta de preguntas que volaban como flechas hacia su interior. ¿Seré capaz de enfrentar los desafíos que vendrán? ¿Cómo gestionaré los viejos resentimientos que podrían resurgir? Mientras la ciudad se oscurecía, Araceli sintió que la noche se convertía en su aliada. El silencio era un susurro que la llamaba a mantener su valor. El dilema entre dejar atrás el miedo y avanzar hacia la colaboración revoloteaba en su mente. La respuesta no era simple, y el viaje hacia la autoafirmación profesional apenas comenzaba a desplegarse. Araceli despertó con una determinación renovada. El día había amanecido lleno de posibilidades. La reunión con Laura había sido un catalizador inesperado y su mente bullía de ideas sobre cómo, juntas, podrían crear un impacto significativo. Parte de ese crecimiento personal estaba conectado a entender que el camino hacia el éxito no tenía que ser solitario. Ella estaba lista para forjar una nueva dirección. Después de un desayuno temprano, se sentó a revisar su proyecto. La idea del kit educativo había evolucionado y ahora parecía más que un simple conjunto de experimentos. Había comenzado a moldear un enfoque integral que incluía no solo la ciencia, sino también el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños. Estaba convencida de que si les enseñaba a conectar científicamente con el mundo, también les estaba proporcionando herramientas valiosas para su vida. Era hora de llevar todo a un nuevo nivel. Encontró un café cercano donde podía trabajar en su computadora portátil, con una ventana que daba a la calle, llenando el espacio con luz. Comenzó a escribir un plan detallado para presentar a Laura y al jurado del concurso. Se sentía invadida por un fervor que no había sentido en años. Cada palabra fluía, cada idea parecía brillar con nuevas posibilidades. Se dio cuenta de que este proyecto no solo era un alivio económico potencial, sino un vehículo para cambiar vidas, incluida la suya y la de Daniel. Con una lista de metas claras, Araceli contactó a Laura para coordinar una segunda reunión. Ambas se sentaron a discutir sus visiones, no solo como competidoras, sino como socias en un terreno fértil de colaboración. A medida que la reunión avanzaba, la tensión entre ellas se disipaba. Laura no solo compartió sus expectativas, sino que también reveló vulnerabilidades que Araceli jamás habría imaginado.
El entendimiento mutuo generó un entorno de confianza que muchas veces falta en sus carreras anteriores. Durante semanas, trabajaron estrechamente. Intercambiaron habilidades y conocimientos, crearon un prototipo del kit educativo que incorporaba principios de diversidad e inclusión. Las noches se convirtieron en jornadas de risas, intercambios de ideas y planificación estratégica. Cada sesión las acercaba no solo en lo profesional, sino en lo personal. La rivalidad que antes había existido se transformó en un impulso renovado para hacer realidad su proyecto. Finalmente, el día de la presentación del concurso llegó. Araceli sintió mariposas en el estómago al prepararse, pero había algo diferente esta vez. La inseguridad que una vez la había atormentado fue reemplazada por confianza. Se miró al espejo y sonrió, recordando a la mujer que había sido en el pasado, pero sintiendo el impacto de quien se había convertido. Esta presentación no solo era sobre ganar, sino sobre recuperar su voz al estar frente al jurado. Araceli presentó la narrativa de su experiencia, cómo había transformado el miedo en colaboración, cómo había aprendido de Laura y cómo su visión ahora abarcaba algo mucho más amplio de lo que había imaginado. Con emocionantes ejemplos de su kit, uno que ya era más que un simple proyecto, se notó un interés palpable entre los jueces. Cada rostro en el auditorio mostraba expectación. Cuando terminó, sintió que el aire vibraba con energía. Una ola de alivio y satisfacción la envolvió. Había dado lo mejor de sí misma. El jurado se tomó su tiempo para deliberar, y Araceli se permitió disfrutar el momento, sabiendo que, independientemente del resultado, había demostrado su crecimiento personal. Finalmente, el jurado dio su veredicto. Araceli y Laura no solo ganaron el primer lugar, sino que les ofrecieron recursos para expandir su proyecto. Fue un momento de gloria, pero más relevante fue el cambio interno de Araceli. Se sentía empoderada y validada. La sensación de haber trascendido su propia narrativa le mostró que el verdadero triunfo es el crecimiento, la colaboración y la capacidad de abrazar lo inesperado. Días después, mientras veía a su hijo Daniel sumergido en un libro de ciencia, Araceli sonrió. Ella había encontrado el camino, no solo para ella, sino para inspirar a generaciones. Había llegado a un lugar donde sus sueños no eran solo posibles, sino tangibles. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden cambiar vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones, teorías y cómo estas historias impactan sus propias vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo.